la clase, ¿ya? Recuerden que la clase está, en todas estas clases que hemos tenido hasta ahora están todas grabadas, así que quédense tranquilos con respecto a que si van a tener o no el material. El material en algún momento lo van a tener, ¿ya? No lo van a tener, ¿cómo se llama? La idea es que no adquieran el material para cuando ya sea el momento de la primera evaluación, no, o sea, la idea es que sea mucho antes para que eso quede claro y lo estoy diciendo también mientras esto está grabado para que ustedes tengan evidencia, ¿ya? Entonces, nosotros habíamos visto el potencial de la celda electroquímica. Esto fue lo que habíamos visto y a partir de esto derivamos en la ecuación de Nernst. ¿Se acuerdan de eso, no? Sí, profe, sí. Ya, Sí, profe. eso era lo que habíamos visto en la última clase. Entonces, la idea está, o lo que habíamos visto aquí, el objetivo de esto era entonces poder calcular el potencial de celda de una celda electroquímica y teníamos entonces el ejemplo de la pila de Daniel, que es la que aparece en la figura, ¿ya? Después definimos lo que ocurría en la ecuación de Nernst, que significaba el potencial de la derecha y el de la izquierda, que son potenciales de semicelda. Habíamos dicho que eran los potenciales que aplican en cada uno de los frasquitos o vasitos que componen a la pila, a la celda galvánica, ¿ya? Y definimos entonces la ecuación de Nernst a partir de una ecuación genérica de reducción, ¿ya? Y dijimos entonces que la ecuación es la que aparece arriba y que cuando los coeficientes estequiométricos ya de los productos de los reactantes tengan valores ya sea positivo y negativo respectivamente, podemos definirla como la ecuación que aparece en el recuadro, ¿cierto? Posteriormente vimos un ejemplo de cómo se calcula el potencial a partir de esta reacción que es la reducción del manganeso 4 más a manganeso 2 más. ¿Lo recuerdan? Sí, profe. Vale. Y digamos que la actividad es constante en este caso y se desprecia para el caso de las especies que están sólidas particularmente y sustancias puras, ya que es un poco lo que discutíamos acerca de por qué se hacía esta operación, lo habíamos visto también en la clase anterior. Posteriormente vimos cómo se calculaba la energía libre, en este caso la energía libre de Gibbs, ya, y habíamos definido entonces que corresponde a esta expresión que ustedes ven acá, ¿ya? Que permite entonces ver los cambios de concentración en función de la diferencia potencial, ¿cierto? En una fase, que en este caso es fase líquida. Y vimos algunos ejemplos, ya que ustedes ahí muy atentamente me dijeron que había un error en el valor de delta G. ¿Se acuerdan que estaba positivo? Bueno, yo ya lo cambié a negativo, así que ya está correcto, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos un sistema que corresponde a un sistema que es espontáneo, ya si lo miramos desde el punto de vista de la energía libre de Gibbs, y además es un sistema que funciona como una pila galvánica, es decir, que cuando ocurre la reacción química entrega corriente eléctrica. ¿De acuerdo? De acuerdo, profe. Listo. Después vimos el caso 2 que vimos que para esta situación particular, ¿ya? No era una reacción que fuera espontánea ni mucho menos que fuera galvánica, sino que todo lo contrario. Y definimos entonces que para que esto ocurra, la reacción debe ir de manera contraria, ¿ya? Y básicamente en esta expresión, ¿ya? Que es la que está escrita aquí arriba, habíamos visto que es la expresión que determina el potencial de celda está supeditado entonces al logaritmo natural de la actividad de los iones cloruro, ¿ya? Y esta situación o este ejemplo habíamos visto entonces que corresponde a cómo funciona un electrodo de calomel, ¿ya? O calomelano. Y ahí se lo mostré yo, creo que fue que les dije más o menos cómo se hacía, y aquí había otra forma de expresarlo, teniendo en cuenta, ahora sí, la actividad del cloruro mercurioso y el mercurio, ¿cierto? Esto es cuando ya podríamos decir que está entre el límite de diluido y concentrado. Recuerden que cuando es concentrado se indetermina y se anula, ¿vale?
Después vimos esto, que el cálculo de potencial de celda a partir de las actividades, vimos que podía ser tanto con la actividad en términos de molaridad, ¿ya? De mol partido por kilogramos de solvente, o de molaridad, que corresponde a los moles dividido por el volumen de disolución, ¿ya? Aquí estaban las expresiones, que yo en algún momento les expliqué por qué estaban descritas de esta forma. Las ecuaciones, ¿ya? Para determinar el potencial formal, que es L0', la expresión que está acá abajo, que ahora está descrita en términos del coeficiente de actividad de la especie que se oxida versus la que se reduce, ¿ya? Después vimos acá un ejemplo, donde vimos un ejemplo de valoración o titulación conductimétrica, donde vimos que los valores, el formal difiere bastante, o no tanto en realidad, del potencial estándar, ¿ya? Y en ese sentido, entonces, pudimos ver que el potencial estándar, que en el fondo con el que estamos nosotros acostumbrados a trabajar, y es el que aparece en la tabla de potenciales de reducción, no es un valor del todo preciso, y el ejemplo estaba en que las diferencias reflejaban que una disolución 0,5 molar no tiene necesariamente pH 0, ¿ya? Si nosotros calculamos la ecuación de Nernst en función de la actividad del ácido del protón, en este caso el H+, ¿vale? Ahora, pasando a un tema más relacionado con la clase de hoy, ¿ya? Que tiene relación con el potencial electroquímico. Nosotros ya vimos cómo funciona esto del potencial electroquímico, pero vamos a ver entonces cómo esto influye en el cálculo potencial de celda, ¿ya? Nosotros ya vimos al principio que podemos calcular el potencial de celda a partir de lo que describe la ecuación de Nernst, ¿cierto? Que es la ecuación que vimos hace un par de diapositivas atrás, esta por ejemplo, o esta que está aquí arriba, ¿no es verdad? Sin embargo, el problema que tiene esta situación en la que describimos entonces el potencial de celda a partir de la ecuación de Nernst, tal como se los mostré recién, no es del todo riguroso, ¿ya? Entonces, una de las cosas que busca básicamente la termodinámica es entender o ver cómo calcular con la mayor precisión y exactitud posible algunos parámetros experimentales. Recuerden ustedes que la termodinámica nació como una ciencia total y puramente experimental, donde después, a partir de los resultados de los experimentos, se hacen todas las deducciones y entonces se obtienen todas las ecuaciones que nosotros hoy en día conocemos, ¿ya? Entonces, vamos a hacer un ejercicio para calcular el potencial de celda a partir del potencial electroquímico, ¿cierto? Donde van a ver ustedes que en este caso llegamos exactamente al mismo resultado, ¿ya? Entonces, vamos a suponer, como dice acá, perdón, vamos a suponer que vamos a tener una componente I, ¿ya? Que tiene un potencial electroquímico muy barrita, ¿ya? Y esta componente está en una fase alfa, ¿ya? Que puede ser, por ejemplo, en disolución, o puede ser, por ejemplo, en el electrodo, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, hasta el momento yo no he hablado nada asociado a la interfase, ¿ya? Recuerden ustedes que en un sistema electroquímico tenemos un electrodo que normalmente es un sistema sólido, y tenemos la disolución, que sabemos que el estado de agregación de la disolución es el líquido. Y siempre me he referido yo a una fase alfa o a una fase beta como a una o la otra respectivamente. Pero no hemos hablado de lo que ocurre en la interfase, ¿ya? Todo eso lo vamos a ver a continuación. Después que terminemos de ver esta parte del curso, nosotros vamos a ver qué pasa en la interfase, ¿ya? Vamos a ver los modelos y todas esas cosas. De momento, nos vamos a quedar con esto. Entonces, cuando definimos el potencial electroquímico para la componente I de cualquiera sea la sustancia en una fase alfa, nosotros lo definimos como la ecuación que está arriba. Y ya eso lo habíamos visto. ¿Se acuerdan, cierto? Sí, ¿Ya? Y de hecho, habíamos visto una expresión que permite encontrar la diferencia entre el potencial electroquímico o químico de alfa y beta. No sé si recuerdan, pero si no lo recuerdan, yo les voy a colocar entonces la expresión, que sería esa que está en el recuadro celeste. ¿Ya?
profe. Vale. Entonces, como les estaba diciendo, si nosotros ahora, sabiendo que el potencial químico es el potencial estándar más RT logaritmo de la actividad, y reemplazamos entonces la expresión de arriba, nosotros tenemos entonces la expresión de abajo. ¿Ya? Vamos a tener una expresión donde el potencial electroquímico está escrito por el potencial químico estándar más RT logaritmo natural de la actividad de la componente I, ¿ya? Más el número de electrones, la constante de Faraday y la diferencia potencial en la fase alfa. ¿Ya? Entonces, como dice aquí abajo en las últimas dos líneas, ¿ya? El agregar esto, básicamente, es ver cómo el aporte de las especies cargadas en la fase, ¿cierto? Permite una contribución en el potencial electrostático phi, ¿ya? Que en este caso es la diferencia de potencial, ¿de acuerdo? Ahora, nosotros, ¿por qué podríamos eventualmente hacer esto? Lo podemos hacer porque sabemos que para una fase el potencial químico está definido como la energía libre o el diferencial de energía libre respecto del número de moles de la componente I a temperatura, presión y número de moles de I distinto de J. Todas esas variables constantes. ¿Ya? ¿Se acuerdan de esta definición de potencial químico? ¿No? Me imagino que ustedes la tienen que haber visto al menos en Físico-Química 1. O en la primera Sí, Físico-Química que tuvieron en sus carreras, ¿no? sí, Sí, profe. Vale. Entonces, al respecto, nosotros podríamos deducir análogamente que el potencial electroquímico va a ser entonces el diferencial de este G barra respecto del diferencial del número de moles de la componente I con las mismas variables constantes, temperatura, presión, número de moles de I distinto de J. Esta G barra corresponde a la energía libre electroquímica, ¿ya? Que básicamente, la energía libre electroquímica, que básicamente sería algo como lo que ya habíamos visto en un comienzo, ¿ya? Que sería como esto, ¿ya? Claro está que como es energía libre, ¿en qué unidades se expresa la energía libre, chiquillo? ¿Se acuerdan o no? Joule por mol. En Joule partido por mol o Joule partido por Kelvin por mol hay, bueno, energía por unidad por cantidad de materia o energía por cantidad de una temperatura dada por cantidad de materia, etcétera. ¿Ya? De hecho, si ustedes miran la derivada parcial, aquí me lo está diciendo. ¿De acuerdo? Entonces, esta, como les decía, funciona de manera análoga a la energía libre de Gibbs, pero contiene los efectos electrónicos del medio, es decir, lo que hablábamos recién en la diapositiva anterior, el aporte o las contribuciones de las especies cargadas, ¿ya? A ver, ahí. Entonces, cuando ¿ya? Según la definición que tenemos acá, cuando esto es unitario y esto es cero, entonces ocurre esta situación de igualdad, que es lo que tenemos ahí básicamente, y que es lo que habíamos descrito en un comienzo también en en un par de clases atrás. ¿Se acuerdan de la condición del equilibrio de fase? ¿Ya? Si esto es cero, todo esto se hace cero y esto es igual. ¿Ya? Cuando no hay contribución de los potenciales o las diferencias de potenciales eléctricos. ¿Vale? ¿Ya? ¿De acuerdo? De acuerdo, profe. Sí. De acuerdo. Sí, profe. Ya, entonces, al respecto, ¿ya? A ver, creo que ahí, ok. Al respecto, nosotros podríamos hacer muchas deducciones, ¿ya? Aquí dice varias deducciones se pueden hacer al respecto, y una de ellas, por ejemplo, es que para una fase pura que tiene actividad unitaria, podemos decir que el potencial electroquímico es igual al potencial químico, ¿ya? Siempre y cuando ocurra la condición que vimos en la diapositiva anterior, que dice que en el caso de que existan especies sin carga, ¿ya? Y ahí podemos ver que esto
se hace 0 porque no hay diferencia de potencial y por otra parte la actividad es 1. ¿Ya? Recuerden que el logaritmo natural de la actividad da, cuando es 1 este da 0 y el término RT, logaritmo natural de A, se hace 0. ¿De acuerdo? Ahora, otra deducción que podemos sacar, que en el caso de que la especie sea un metal, los efectos de la actividad pueden ser despreciables, ¿ya? Por lo que el potencial electroquímico va a ser entonces la energía electrónica del nivel ocupado de mayor energía, ¿ya? Esto normalmente en materiales se le conoce como la banda de valencia, ¿ya? En este caso también hablan del nivel de Fermi, y está dado entonces por la expresión que ustedes ven ahí, donde está la contribución entonces al potencial químico menos la diferencia potencial en la fase. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bueno, aquí dice para las fases I, en realidad debe decir para la componente I, en el equilibrio entre las fases alfa y beta, nosotros podemos llegar a esta condición, ¿ya? Que es el equilibrio de fases que ya lo habíamos visto anteriormente. Así que no me voy a detener mucho en explicar eso porque ya lo habíamos visto anteriormente. Ahora entonces vamos a ver qué pasa en algunos casos, ¿ya? Vamos a poner en práctica los conceptos que vimos recién. Entonces, el primer ejemplo que vamos a ver es una sal poco soluble de cloruro de plata en equilibrio con sus iones, ¿ya? Esto que está acá normalmente describe el comportamiento de un electrodo plata-cloruro de plata. No sé si yo les mencioné el electrodo de plata-cloruro de plata en algún caso. Creo que no, profesor. No, no. Ya, bueno, básicamente un electrodo de plata de cloruro de plata se construye de forma similar a este, salvo que este tubito no existe y lo que hay es un alambre de plata. Existe la disolución de KCl saturado, normalmente 3 a 4 molar, ¿ya? Y todo lo demás es igual. Entonces, ¿qué se hace? Primero se, eh, se activa el alambre de plata eliminando el óxido, no sé, agregándole un par de veces una disolución de ácido de concentración conocida, por ejemplo. Normalmente el que se usa es ácido nítrico o lijándolo, ¿ya? Luego se coloca en el tubo externo que tiene cloruro de potasio saturado. Posteriormente a ello se hace una cronoamperometría, que es la aplicación de una corriente en función del tiempo, lo que permite entonces que se deposite sobre el alambre de plata los cristales de cloruro de plata, ¿ya? Y eso genera el par plata-cloruro de plata, básicamente, ¿ya? Es lo que, es lo que se observa acá, ¿ya? En realidad esto es más un plata más, ¿ya? Lo que se usa cuando usamos un electrodo de plata más es plata metálica y nitrato de plata como sal soluble. Básicamente el principio es el mismo, ¿ok? Entonces, en este sistema, donde tenemos el cloruro de plata en equilibrio con sus iones, con el ion plata y el ion cloruro, tenemos entonces que el potencial químico para esta reacción en un sistema, en una condición de equilibrio o en una situación de equilibrio es esta que ustedes ven acá, ¿ya? Que corresponde entonces al equilibrio o al potencial químico del cloruro de plata, que es igual al potencial químico o electroquímico en este caso de los iones cuando están más cargados hacia la izquierda, que son iguales a el potencial electroquímico de ambos iones cuando la reacción está más cargada hacia la derecha, es decir, en fase acuosa. Ahora, como el cloruro de plata es neutro para efectos de la actividad, en otros casos, en otras palabras, tiene actividad unitaria, entonces el delta G0 para una disolución se va a dar con la ecuación que tenemos acá, ¿ya? ¿Ya? Esta ecuación que tenemos acá, ¿ya? Es en principio la misma que vimos hace un par de diapositivas atrás, esta de aquí, esa. Y ahora, ¿cómo es que yo relaciono esto con delta G? ¿Lo ven o no? ¿Cómo es que yo lo puedo relacionar con delta G entonces? ¿Qué es lo que saben ustedes a priori? También se los mostré hace un par de diapositivas atrás.
¿Se acuerdan o no se acuerdan? O sea, ahí está mostrando el KPS solamente de los iones de solubilidad y se Sí, descarta el AgCl. pero esto de acá, Es cuando está en el equilibrio, cuando delta sí, G es cero y bueno, eso es menos CRT, el logaritmo natural de claro, pero esto que está acá es la conclusión que llegamos una vez que desarrollamos esto de acá. cuando el phi era cero. Y cuando este es cero, exactamente. Claro. Ya, recuerden ustedes que lo podemos asociar, ¿ya? Bueno, no está escrito acá, aquí. Gracias a esto, ¿ya? Como estamos trabajando con la actividad y no con el número de moles, en cierto modo nos facilitamos un poco la vida. Recuerden ustedes que hay una ecuación, no sé si la tienen en su retina, yo voy a mostrárselas, estoy precisamente buscando la ecuación que les quiero mostrar. Hay una ecuación que asocia el potencial químico con delta G, que es muy parecida a la ecuación que están viendo en este momento, ¿ya? No sé si la recuerdan, es esta, el potencial químico cero o estándar, RT logaritmo natural de, en este caso, A. ¿Se acuerdan de esa ecuación o no? Sí, Ya, a ver, en todo caso, y de todas maneras, yo se las quiero mostrar para que la tengan presente. A ver, a ver si la encuentro. Ya, aquí creo que la encontré. Aquí creo que la encontré. Aquí está. A ver, que en este rato que están viendo, la misma PPT, vamos a mostrar, les voy a mostrar la otra PPT. ¿La están viendo la otra PPT, no? sí, sí, profe. Ya, esto es cuando ustedes ven, por ejemplo, el potencial químico desde la perspectiva de la energía libre. La ecuación que ustedes normalmente describen para la ecuación de Gibbs, con la que pueden después relacionar el potencial químico, es esta, la que estoy yo marcando en amarillo. ¿La ven? Sí, Ya. Ah, Entonces, como esta variable, ¿ya? Como esta variable, ¿ya? Depende tanto de la temperatura y la presión y el potencial químico también es dependiente de esta. Yo puedo hacer una expresión análoga a esta que está acá, pero ahora con el potencial químico. Si yo tengo en cuenta que, y esto se lo voy a mostrar en esta diapositiva, o a ver, ¿dónde está? Que quede mejor descrita. Esta es una diapo que yo uso para otro curso. Esta. Si ustedes saben esto, ¿ya? Yo puedo decir entonces que G barra, en la ecuación que había escrito o sea, que había encerrado en rojo en la primera diapositiva que les mostré, esta, esta expresión va a ser igual a G barra. ¿De acuerdo?
De acuerdo, De profe. acuerdo, profesor. Y de esa forma entonces yo puedo relacionarla. De esa forma yo puedo relacionarla. Ahora, volvamos a la otra diapositiva. ¿La están viendo, no? Sí. Sí, Ya. profe. Entonces, como nosotros sabemos que esto en el fondo es, teniendo en cuenta que esto es cero, si nosotros tomamos esta expresión completa hasta aquí, va a ser igual a delta G0, ¿ya? Haciendo la analogía que hicimos con la expresión que yo le mostré hace un rato atrás. Ahora, como la actividad es 1, este término también se cancela, pero para efectos del cloruro de plata. Y el potencial químico va a estar supeditado a esta diferencia. Entonces, ahí sale que delta G es igual a esto, o en otras palabras, que es igual a menos RT logaritmo natural de esto que está acá. ¿Ya? Esto que está aquí es el KPS porque es el producto de solubilidad. Esto está en la forma logarítmica. Recuerden que el logaritmo de una suma es el producto de los logaritmos. ¿Ya? ¿Se acuerdan de eso, no? Sí. Ya. Si me dan un minutito. Ya. ¿Todo bien? Sí, profe. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta que quieran hacer? ¿No? ¿Seguro? Seguro, profe. Ya, No, profe. recuerden, chicos, que si no entienden algo, que si no les queda claro algo, pueden interrumpirme, pueden decir, profesor, yo tengo una duda, porque aquí hay algo que no entiendo o no me cuadra, o incluso podrían hasta no estar de acuerdo con lo que yo digo, o sea, formen criterio porque es parte de su formación científica, ¿ya? Bien, vamos a la siguiente diapositiva. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí es un ejemplo súper puntual con el cual nosotros podemos determinar el delta G en términos de la constante producto de solubilidad. Veamos este ejemplo. ¿Se acuerdan de este? Esto que está acá es la pila de Daniels o la celda de Daniels que habíamos visto al comienzo, ¿ya? Que es la misma que yo les mostré en esta diapositiva. ¿Ya? Es exactamente la misma. Sí, profe, es igual. Ok. Entonces tenemos cobre prima, que corresponde a la fase conductora, que es un alambre, cable o contacto, ¿cierto? Después tenemos el electrodo de zinc, su sal de zinc, el puente salino, que son las las dos rayitas segmentadas aquí. Después tenemos el cobre y el electrodo de cobre con su respectivo contacto, pero en este caso no es cobre prima porque es el mismo elemento. Y aquí se hace la diferencia porque esta viene haciendo el ánodo, la que permite la conducción electrónica. Entonces, la reacción que describe el proceso de la pila es la que está aquí abajo, esta reacción que está acá. ¿Me acuerdo? ¿Hasta ahí todo bien? Todo bien, profe. Perfecto. Sí, profe. Entonces, cuando nosotros identificamos cuántos electrones se transfieren en función del potencial electroquímico, lo definimos como la expresión que está aquí abajo, ¿ya? Y si se fijan, ¿ya? Esto es el cobre 2, zinc, zinc, y los dos electrones del cobre, ¿ya? Esto va a ser igual al zinc 2, todo esto, acuérdense, potencial electroquímico, cobre metálico, es decir, lo que está en la disolución, lo que está en el electrodo, lo que está en el contacto, básicamente. Contacto, electrodo, disolución. Más o menos
Así, a grosso modo. ¿Ya? Entonces, si miramos la última expresión, esta de acá, ¿ya? Que es la misma que yo tengo aquí arriba, pero está escrito de otra forma. ¿Lo ven o no? Profe de consulta y ese potencial, o sea, potencial electroquímico que dice 2 de cobre es porque el alambre es de cobre. Perdón, Porque de dice nuevo. 2 el potencial electroquímico que sale el 2 ahí es de cobre, es porque el alambre es de cobre. Esto, No, el de abajo, el, a la este, derecha. No, no, el de la derecha. este. No, el de la izquierda es el último. O claro, sí, es el mismo. Sí, El, sí, sí, es por eso, pero también tiene que ver con, fíjense en la ecuación, Por ¿ya? el número electrónico. Por el Por eso, número profe. electrónico. Ya. Sí, ¿ya? Porque fíjense que esto de acá, ¿a qué se parece? Vamos a volver para atrás. Vamos a volver un par de diapositivas para atrás. Aquí. ¿Se parece a esta expresión o no? Sí, Ya. ¿Por qué? Porque lo que nosotros vamos a calcular, recuerden ustedes qué era. delta G. Delta G en función de qué? En términos de la ecuación de Nernst. Nosotros ya lo habíamos hecho antes, pero así como de una forma más grosera. Aquí estamos viéndolo un poco al detalle. Desde dónde nace la expresión y por qué es más correcto verlo de esta forma. ¿Ya? Es más exacto. Porque como dije al comienzo, no es tan riguroso como se hacía de la forma anterior. ¿Ya? Entonces esto que está acá básicamente viene del equilibrio de fases del equilibrio de fases de la especie. ¿Ya? Y aquí tenemos entonces el contacto de cobre, el potencial electroquímico del contacto y el electrodo de cobre, ¿ya? Que van a arrojar una diferencia de potencial y que corresponde entonces acuérdense que esto es delta G, ¿ya? Por eso aparece esto así, ¿se acuerdan de la ecuación NFE? Si delta G era igual a eso. A Sí, NF. esto es delta G, ¿ya? ¿Lo ven o no? Lo que están viendo ahí, chiquillos, si es que todavía no lo visualizan, es esto, se los voy a mostrar enseguida. A ver, que si a mí se me pierden las diapositivas. Es esto, ¿lo ven, no? Sí, profe. Ya. sí. Entonces, solo entonces, vamos acá de nuevo a la diapositiva que estábamos recién. ¿Ya? Si nosotros sabemos que la ecuación se cumple esta igualdad, nosotros podríamos escribir entonces esta igualdad como está escrita aquí abajo. ¿Lo ven o no lo ven? Este es ese término más todo esto que está acá, más el zinc, ¿ya? Menos, porque se supone que todo esto yo lo pasé para el otro lado. La condición es que esto, como está en equilibrio, y esto, si esto lo paso para el otro lado, tiene que ser igual a cero. ¿Ya? Entonces, hago la resta de esto, todo este sistema, y esto que corresponde a esto que está acá. ¿Ya? Luego, defino en términos de la ecuación la ecuación que yo les mostré en la otra PPT, ¿ya? Recuerden que esto es delta G, ¿ya? Aquí está en función de la actividad de los iones. Después doy vuelta a esta historia. De aquí me queda ese término de aquí arriba porque no sé si se dieron cuenta que el que yo les mostré decía menos NFE.
Aquí cuando yo doy vuelta a esto me queda como debería quedarme. ¿Ya? Me queda esta expresión de aquí, ¿ya? Y esta, si yo la ordeno un poquito y me quito este 2F de acá, me va a quedar el potencial de celda más 2RT de 2F, 2 es el número de electrones involucrado en el proceso, logaritmo natural del cociente de las actividades. Y esta ecuación ustedes sí la conocen porque ya la habíamos visto antes. De hecho, es parecida a esta forma. ¿Lo ven, no? Sí. Sí, sí. Sí, pero Ya. Hasta ahí, ¿hay alguna duda? Profe, yo tengo una duda que le explicó usted hace unas clases, pero aún no me queda duda. ¿Ya? O sea, el tema de la actividad, que usted dijo que, bueno, acá tengo anotado que cuando son sustancias puras o sólidas, la actividad se hace cero. ¿Por qué era? Que no lo recuerdo. O sea, 0 no, 1. Uno, perdón. Sí, Sí. después eso cancela el logaritmo. Pero ¿por qué se hacía uno, profe? Porque si está pura, ¿cómo es la concentración de esa especie? Tiende al infinito, ¿no? Es infinita, es concentración infinita. Por ejemplo, si yo tengo, no sé, ustedes, me imagino que ahora en este momento están todos tomando apuntes con un lápiz. Sí. Ya. Piensen en la carcasa del lápiz que normalmente son de polipropileno. ¿Cuál es la concentración del polipropileno en esa carcasa? Como 100% de polipropileno. Bueno, en porcentaje Sí. es el 100%, pero en términos de concentración Tiende al infinito. es infinita, porque Ujú. es difícil de determinar. Mm. Todo lo que tú tienes ahí es polipropileno, básicamente. ¿Ya? Es como que, para que hicieran una analogía con una disolución, es como que quisieran determinar la concentración del solvente. ¿Es posible o no? No, se asume que es infinito. Claro. Era básicamente el mismo ejemplo que yo les había colocado en la clase anterior, cuando les digo, ustedes tienen una disolución y quieren calcular la actividad de un ion, de una sal que ustedes disolvieron en una disolución. Ustedes lo pueden determinar siempre y cuando esté en condiciones que diluía, ¿ya? Y diluía habíamos dado un valor, no sé si ustedes lo anotaron, que normalmente cuando uno habla de 1 milimolar ya uno puede considerarlo como diluido. ¿Se acuerdan o no? Sí, sí, eso lo mencionó en clase, me Sí, acuerdo. sí, lo mencioné la otra vez, por eso que lo traigo a colación de nuevo para hacerles el recuerdo y para que también te quede más claro a ti el ejemplo. Entonces, cuando yo tengo este ion o la disolución de la sal en un solvente determinado, si está a una concentración por debajo de los 10 a la menos 3 milimolar, yo puedo saber cuál es la actividad y decir cuál es la concentración efectiva, teniendo en cuenta, por ejemplo, el porcentaje de pureza de esa sal, teniendo, por ejemplo, en cuenta el error experimental propio asociado al pesado de la cantidad de sal y luego el agregarlo a la disolución, ¿cierto? Porque yo hago una medida básicamente, una medida electroquímica, puede ser una conductimetría y ya sé entonces a partir de eso, un valor que me arroja me arroja con mayor precisión la concentración y yo después de eso puedo hacer algún par de cálculos y sacar la actividad y puedo saber el valor de la actividad. Eso como así experimentalmente hablando. Pero yo puedo saber de la misma forma la concentración o la actividad del solvente. No, profe, no se puede. No, no porque está en mayor proporción, ¿cierto? Sí. Está en mayor proporción respecto del soluto. Pues normalmente nosotros estudiamos cuando hacemos este tipo de análisis lo hacemos en base al soluto. Entonces, cuando la concentración es muy elevada, se asume entonces actividad unitaria básicamente, o actividad igual a 1. Y es porque Ya. tenemos una fase pura. No sé si eso así te queda más claro. Sí, sí, profe, me aclaró la duda. Muchas gracias. Ya, ok. Ok. eh,
A partir de toda esta deducción, nosotros entonces llegamos a una expresión que me permite usar o calcular el potencial de celda a partir de la ecuación de Nernst, ¿ya? Y que relaciona entonces delta G, que era básicamente lo que les decía cuando les comenté al comienzo, ¿ya? De que se puede calcular el potencial de celda, pero por el método que hemos visto no era un método del todo riguroso. ¿Ya? Ahora hicimos una deducción un poco más profunda y llegamos a una expresión genérica que se puede usar ya para cualquier sistema electroquímico, cualquier celda, que permita entonces llevar o llegar a la ecuación de Nernst correspondiente para ese sistema. Ya no todos los sistemas tienen la misma ecuación de Nernst, porque recuerden ustedes que R, T y F, bueno, R es constante, T va a depender de la temperatura del sistema, F también es constante y este 2 que está acá va a depender de cuántos electrones están involucrados en el proceso. ¿Ya? Y obviamente lo que va a cambiar también va a ser la naturaleza y el cociente de este logaritmo natural. ¿Ya? No todas las celdas que ustedes eventualmente puedan construir, ¿ya? Les va a ser el cociente del cobre 2 partido por el zinc 2. ¿Ya? Eso es evidente por el tipo por la naturaleza química y física de los electrodos y las disoluciones que ustedes usen. ¿De acuerdo? Esta expresión, de acuerdo. Entonces, esta expresión en particular es clave para poder entender el potencial de electrodo. ¿Ya? La expresión genérica, este es un ejemplo solamente que lo hicimos con la celda de Daniel, pero como decía, es aplicable a cualquier tipo de celda que permita entonces crear una ecuación de Nernst, vamos a decir, ad hoc. ¿Ya? Y es la gracia que tiene la ecuación de Nernst, que podemos entonces hacer una ecuación de Nernst ad hoc para el sistema electroquímico que yo estoy estudiando en ese momento. ¿Ya? Y es de suma importancia para la determinación de, por ejemplo, los potenciales de electrodo. ¿Ya? Entonces, al respecto, nosotros vamos a hablar un poco de los electrodos y vamos a hablar entonces de cómo estos se clasifican. ¿Ya? Si se fijan ya de partida, aquí en esta me aparece de nuevo la ecuación de Nernst. ¿Lo ven, no? Sí, Ya. Entonces, ahí como ustedes pueden leer, dice que existen muchos materiales que se pueden usar para electrodos. Muchísimos. ¿Ya? Y todos tienen comportamientos distintos. ¿Ya? Entonces, normalmente, por definición, un electrodo es un material que posee dos extremos, donde uno de los extremos es un conductor iónico y el otro extremo es un conductor electrónico. ¿Ya? A eso es importante que ustedes lo tengan presente para poder entender cómo es que funciona y cómo es que se aplica entonces la ecuación de Nernst para determinar el potencial del electrodo. Entonces, estos electrodos los podemos definir en 4 grandes categorías. Y la primera es la que ustedes ven acá, ¿ya? Cuando tenemos un electrodo en contacto con una solución de sus iones. Por ejemplo, un electrodo metálico, puede ser el que yo les explicaba hace un rato atrás, eh, un alambre de plata sumergido en una disolución de nitrato de plata. Ahí tienen el metal, ¿cierto? Con el ion metálico correspondiente a ese metal. Y acá, por ejemplo, en este caso, en el metal ion del metal, tenemos la cupla cobre-cobre 2. ¿Ya? Si nosotros miramos esta cupla y queremos aplicar entonces el potencial de electrodo, se calcula de esta forma. Esta es la forma genérica. Recuerden que el logaritmo natural de la especie que está en disolución, en este caso, ¿ya? La que está cargada. ¿Ya? En general, la ecuación o la semiecuación, la semireacción es la que describe una reducción del metal, ¿ya? Y esto es porque viene del experimento este que uno determina el potencial estándar de un electrodo en función o referido al potencial estándar de hidrógeno. ¿Ya? Siempre se hace la reducción de la especie para determinar entonces su potencial del electrodo estándar. ¿Ya? Y también tenemos la de no metal ion del no metal. ¿Ya? Y en este caso, por ejemplo, un no metal en contacto con sus iones, tenemos, por ejemplo, el H2, la cupla H2H+ o Cl2Cl-. ¿Ya?
Se usa normalmente una superficie conductora inerte como el platino. ¿Ya? Un ejemplo de este tipo de electrodo puede ser el electrodo normal de hidrógeno, ¿ya? Que también aplica para otro ejemplo que se los voy a mostrar más adelante, donde si calculamos, por ejemplo, la expresión de la ecuación de Nernst para el gas, para el la cupla cloro-cloruro, es esta que está acá, y esta relaciona la presión parcial del gas cloro versus la actividad del ion cloruro en disolución. ¿Ya? Es importante destacar que en este tipo de electrodo el potencial surge de la transferencia de electrones entre la especie neutra, el cloro, y el ion, que en este caso es el ion cloruro. Después tenemos, por ejemplo, los de metal sal insoluble del metal, ¿ya? Y aquí es un electrodo metálico en contacto con una solución que contiene aniones que forman sales poco solubles de los iones del metal. Y esta que tenemos acá es el electrodo de calomel, o calomelanos, que ya lo habíamos visto anteriormente, pero es importante destacar, por ejemplo, que en este caso, en el electrodo de calomel, ¿ya? La actividad está, o la ecuación de Nernst está supeditada principalmente a la actividad del ion cloruro, ¿de acuerdo? Esto porque el cloruro mercurioso es poco soluble, ya, muy poco soluble, de hecho tiene un KPS bastante grande, o en realidad un PKPS bastante grande ya, del orden de... El KPS es como del orden de 10 a la menos 15 o 10 a la menos 14, no recuerdo bien en este momento. Pero dada esta condición y el mercurio metálico, que es una fase pura, se pueden considerar como actividades unitarias. Por lo tanto, entonces, el potencial del electrodo va a estar solamente en función de la actividad del anión, en este caso el ion cloruro, ¿ya? Que es la expresión que describimos acá, aquí abajo. ¿Ok? Después, por ejemplo, tenemos ¿cómo se llama? Los electrodos redox o electrodos inertes. Y aquí también aplica el electrodo de hidrógeno, ¿ya? Una cosa antes de continuar es que del caso anterior, los sistemas que describí anteriormente como el calomelano son muy utilizados como sistemas de referencia porque debido a la baja solubilidad de la sal, ya en este caso en el calomelano el cloruro mercurioso, o los ejemplos en este caso el cloruro de plata o el óxido de mercurio, hace que el potencial se estabilice. ¿Ya? Se estabilice. Y entonces ahí tenemos algunos ejemplos como los que yo mencioné recién. ¿Ok? Ahora, como les decía, tenemos el tercer caso, que son los electrodos redox o electrodos inertes. En este tipo de electrodo, tal como lo mencioné en la diapositiva anterior, ya es una fuente de electrones porque la diferencia potencial surge por una transferencia. ¿Ya? Esto solamente porque, ya, esto solamente se lo coloco acá porque no son el mismo tipo, pero curiosamente se pueden comportar como cualquiera de los dos, ¿ya? Entonces, la gracia está en que cuando ocurre la transferencia de electrones, no participan de las reacciones como en el caso de los otros dos, ¿ya? Del tipo 1 y el tipo 2, ¿de acuerdo? Ahora, una cosa que quiero destacar es que hablar de electrodo inerte es un concepto más bien idealista, dado que para que haya una reacción redox que describa el potencial del electrodo, necesariamente tiene que haber una influencia de la reacción del electrodo, lo que ocurra dentro de esta, que permita formar algunas especies, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, dice formación de óxido, absorción, etcétera. De hecho, eh, el proceso de absorción y desorción que ocurre en la lámina de platino en el electrodo de hidrógeno permite la oxidación y la reducción de las especies que se forman. En este caso, cuando es oxidación, es la reacción hacia la izquierda en ese sentido y la reducción hacia el otro sentido, ¿ya? Todos estos procesos, como dice ahí, pueden dar origen a corrientes no faradaicas, ya que es un tipo particular de corriente que tiene que ver con
básicamente la transferencia o los procesos que ocurren en la interfase a nivel electrónico, ¿ya? De eso nosotros vamos a hablar más adelante, cuando estemos hablando específicamente de lo que ocurre en la interfase. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos la reacción de reducción del hidrógeno. Tenemos allí un electrodo de platino y la ecuación de Nernst correspondiente a este sistema. Esto normalmente está en una disolución de ácido clorhídrico 1 molar, ¿ya? Como es prácticamente, no es diluido, es concentrado, se puede asumir como una fase pura y por tanto se puede decir que la actividad es unitaria, ¿ya? Lo mismo ocurre con la fase gas. Por tanto, cuando yo calculo el potencial de esto, por ejemplo, tengo este electrodo en un sistema y el mismo electrodo en el otro sistema, como si fuera una pila tipo Daniels, me pasa esto, ¿ya? Y de ahí entonces tenemos que el valor del potencial de electrodo es 0, ¿ya? Esto que les estoy mostrando aquí es la razón por qué el electrodo normal de hidrógeno tiene un potencial 0, ¿de acuerdo? Y después entonces tenemos el número 4, ¿ya? Que son los electrodos que no se pueden agrupar en las otras categorías, que son, por ejemplo, los electrodos modificados, ¿ya? Yo puedo tomar cualquiera de los tres, hacer una modificación, no sé, de superficie o lo que sea, y ya estoy hablando de un electrodo modificado que cae en esta categoría que es la número 4. Ahora, esta clasificación de hablar de 4 tipos, ¿cierto? Como dice ahí, es útil principalmente para los electrodos de tipo 1 y 2, ¿ya? Sin embargo, es importante saber que la mayoría de los electrodos son del tipo 3 o tipo 4, ¿ya? Eso es una cosa que a mí me permite entender bien cómo va la electroquímica propia del electrodo y cómo debería yo poder calcular apropiadamente la ecuación de Nernst para ese sistema. ¿De acuerdo? De acuerdo, profe. Ok. Con respecto a los electrodos de referencia, ¿ya? Como dice su nombre, entonces, indican un valor de potencial al que yo puedo referir otros potenciales en términos de una diferencia potencial. En otras palabras, me da un 0, ¿ya? Como cuando usted, no sé, puede ser en tercero o cuarto básico, hacían una recta, ¿ya? Ponían el 0 al medio y después todo lo que estaba a la izquierda de la recta eran valores negativos y todo lo que estaba a la derecha de la recta eran valores positivos. ¿Se acuerdan de eso, no? Sí. Ya. Sí, Ya, aquí básicamente en esa recta el electrodo de referencia me dice dónde está el 0. Básicamente. Aun cuando ese electrodo puede tener un potencial. Recuerden que los electrodos de referencia poseen un potencial propio y este está referido a hidrógeno. Por eso es que tienen un valor distinto de 0, pero yo puedo usarlo como un 0 arbitrario. ¿Ya? El 0 estándar es el 0 del electrodo de hidrógeno y después este 0, por decirlo de alguna forma, secundario, es el 0 del electrodo de referencia que yo pueda estar usando. ¿Ya? Entonces, dice acá que dice que los potenciales solo se pueden registrar como diferencias con respecto al valor de referencia elegido. En otras palabras, si yo estoy refiriendo a un electrodo de calomelano, que ese tiene un potencial aproximado de 0,08 volts, toda la medida que yo esté haciendo la tengo que correr 0,08 volts para que ese 0,08 volts del electrodo de referencia sea mi 0 en la medida. ¿Me entienden o no? sí, profe. Profe, Ya. Yo sé que con palabras cuesta un poco entenderlo, pero vamos a hacer un par de experimentos donde vamos a usar este concepto de 0, ¿ya? En los electrodos de referencia, donde se van a dar cuenta que en realidad no es tan complicado como yo lo estoy hablando, ¿ya? Describirlo con palabras sí es complicado, pero en la práctica no lo es, ¿de acuerdo? Entonces, aquí dice que un buen electrodo de referencia necesita entonces tener un potencial que sea estable, por eso el calomelano normalmente es el más usado,
con respecto al tiempo y la temperatura, y obviamente que no se altere con perturbaciones propias del sistema. Por ejemplo, el paso de una corriente pequeña o alguna corriente que es de tipo parasitario, ¿vale? En ese sentido existen tres tipos de electrodos de referencia: los tipos 1, los tipos 2 y los tipos 3. Tipo 1 electrodo de hidrógeno, tipo 2 electrodo de calomel o calomelano, y después tenemos los electrodos de vidrio, los electrodos tipo 3, etc. ¿Ya? Con respecto al electrodo de hidrógeno estándar o normal, ¿cierto? Este, como dice ahí, es el electrodo más importante porque se usa para definir una escala de potencial de electrodo estándar, ¿ya? Lo que yo les mostré hace un par de diapositivas atrás, esto, que yo les voy a mostrar ahora, esto, me permite a mí saber por qué el electrodo este me da 0. ¿Ya? Y ese 0 es un 0 estándar, ¿ya? De hecho, si yo quisiera calcular el potencial formal, recuerden ustedes que está el estándar y el formal me está dando aproximadamente una diferencia de 10 microvolt, prácticamente nada. ¿Ya? ¿De acuerdo? De acuerdo, profe. Ya, 10 microvolt es... A la menos 6. 10 a la menos. No, 10 a la menos 5, creo. Es que el nano era menos 9 y el micro era menos 6. Sí, pero estos son 10, Ah, claro, sí, sí. ¿ya? O sea, la millonésima, o sea, para efectos prácticos, es la millonésima parte de un volt, prácticamente nada. ¿Se dan cuenta o no? Sí, muy poco. Es súper poco, ¿ya? Ahora, esta diferencia, claro, va a también depender de cómo yo construya el electrodo de hidrógeno, ¿ya? Normalmente dice ahí su construcción consiste en una lámina de platino que se platiniza para catalizar fácilmente la reacción que ustedes ven abajo, ¿ya? Entonces tenemos el hidrógeno que burbujea sobre una rejilla de platino en una solución de ácido, ahí no se alcanza a ver, pero es H+, con una actividad 1, es decir, muy concentrado. Recuerden ustedes que la actividad es distinto de 1 cuando estamos hablando de qué tipo de disoluciones, diluidas o concentradas. Actividad distinto de uno son diluidas. Exactamente. Pero, profe, consulta y dice, ¿cuánto sería más o menos eso? Porque no es 1 molar, pues sería más concentrado, la concentración del H más sería... De hecho, es ¿cuánto? 1 molar. Ah, es 1 molar, pero ya. Sí, es 1 molar, es de ahí para arriba. Pero debe considerarse más que eso o simplemente 1 molar, porque el estado estándar es de 1 molar. Sí, de hecho se considera como, bueno, tú lo dijiste, se considera como estado estándar el 1 molar, y de hecho se hace eso, cuando usted, por ejemplo, estudia la celda de Daniel, también las concentraciones de las disoluciones están a 1 molar, precisamente para no lidiar con el tema de la actividad, ¿ya? Para calcular directamente sobre las concentraciones. Ahora, cuando hay transferencia y va cambiando entonces la concentración porque empiezan a haber pequeñas diferencias, entonces uno hace uso de las actividades como había dicho en algún momento Carlos, para determinar la concentración efectiva y entonces poder a tener un valor más preciso de potencial. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ya. Aquí, bueno, dice, existen varios procedimientos para la platinización, pero normalmente lo que se hace es usar el negro de platino, que es platino, eh, me parece que es platino con carbono, o sea, es carbono activado o carbono, o platino carbono, una mezcla de platino carbono. Y en otros casos se usa este ácido cloroplatínico, ya que es el H2PTCl6. Que como dice ahí contiene una pequeña cantidad de acetato de plomo que es bastante baja, de 5 por 10 a la menos 3, ¿ya? Respecto de la cantidad que estamos usando para hacer el procedimiento. Sin embargo,
Esto lo digo porque igual hay que tenerlo presente eventualmente, ¿ya? Luego, tenemos los electrodos de Calomel. Ya vimos nosotros cómo se construyen los electrodos de Calomel, pero sin embargo voy a decirles que corresponde a un electrodo tipo 2, ¿ya? Y aquí muestran la figura, el cómo se construye, ¿ya? ¿Cuál es la forma de construcción? Tenemos el mercurio, ¿cierto? Acá tenemos una pasta de mercurio cloruro mercurioso y después tenemos KCl saturado. Normalmente saturado o 3 molar, ¿ya? Ya, ok. Es importante también tener presente lo que dice esta diapositiva, ¿ya? Sobre todo para el Calomel o similares, que hay algunas precauciones que hay que tener entonces para la construcción del electrodo de referencia o su funcionamiento como tal. Por ejemplo, la posibilidad de que se formen complejos que involucren a la sal escasamente soluble, ¿ya? Si, por ejemplo, trabajáramos con un hidróxido metálico para hacer un electrodo como el de óxido de óxido mercurioso, dice acá que se sugiere el uso en solución alcalina, porque a menudo, como dice ahí, forman hidróxidos o hidroxicomplejos a alta concentración de hidróxido. Y esto entonces limita el uso de este tipo de electrodo. Por eso es importante saber qué electrodo voy a usar y para el sistema que yo voy a estudiar. Ya, ese es como lo que tienen que rescatar de esta diapo, básicamente. En el caso, como dice ahí, en el caso del óxido de mercurio no existe esta desventaja porque, de hecho, el óxido de mercurio, que es un óxido de color amarillo, se forma en presencia de agua por hidrólisis. Se forma el hidróxido y después el óxido. Entonces, como dice acá, hay que tener cuidado con las concentraciones de los aniones en el electrolito, ¿ya? Básicamente por la razón que describí recién. Ahora, por otra parte, entonces, si ya hablamos un poco de estos electrodos de referencia, también deberíamos saber qué tipo de potencial de electrodos tienen cada uno de estos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el de plata, bromuro de plata, plata, cloruro de plata, este del el calomel, el primer que está aquí 0,268. Después tenemos este de mercurio, óxido mercurioso. Después tenemos este de mercurio, sulfato mercurioso. Y después tenemos el de amalgama, este es talio, amalgama de talio, cloruro de talio. ¿Ya? Y tienen algunas, estos son los valores referidos al potencial normal de hidrógeno. ¿Ya? Entonces, dice acá que estos electrodos tienen en la mayoría de los casos un electrolito asociado. Fíjese que todos los electrolitos son su sal del metal. Entonces se puede calcular la celda en relación con el electrodo de hidrógeno y para poder calcular el estándar entonces es necesario tener en cuenta un potencial de unión líquida entre los dos electrolitos. Ya eso del potencial de unión líquida todavía no lo hemos visto, lo vamos a ver en detalle más adelante, pero básicamente estos valores son referidos al potencial de hidrógeno. ¿Ya? Otra situación también que hay que destacar es que estos electrodos han sido desarrollados principalmente para sistemas acuosos o para disolución acuosa. Ahora, normalmente en la construcción, como lo vieron en el de calomelano, tienen un tapón poroso en el que el electrolito dentro del electrodo de referencia va a la solución dentro de la celda, ¿cierto? Ya, este tipo de electrodos normalmente no se usan para transporte de corriente, sino que para controlar potenciales de celda principalmente. Y esto
es porque el transporte de los iones a través del tapón, es decir, la difusión desde el electrolito a la solución que estoy midiendo es súper baja, muy baja. ¿Ya? Y en algunos casos se pueden usar disolventes no acuosos. Existen, de hecho. ¿Ya? Un ejemplo es el de litio más preparado en dimetil sulfóxido, en DMSO. Y el plata más, que también se puede preparar no acuoso, que normalmente uno lo prepara en acetonitrilo. ¿Ya? Eso normalmente es muy útil para cuando uno quiere hacer medidas electroquímicas en sistemas que no necesariamente es la matriz es agua. ¿Ya? ¿De acuerdo? De acuerdo, profe. Listo, profe. Sí. Ya. Después, por otra parte, bueno, aquí tienen una tabla donde están así como los más usados. Ya, la reacción electródica es la reacción asociada al electrodo que está definida ya, nosotros esta ya la hemos visto. Y aquí está el potencial del electrodo, pero a partir de, en este caso, en función de la concentración y el logaritmo de base 10. ¿Ya? Esto ya lo habíamos visto, de hecho, no sé si Lucas o Silvio me lo preguntó cuando hablamos de la ecuación de NER, me preguntaba si es que la ecuación podía estar en logaritmo de base 10, y yo les mostré ahí que sí, también es posible. ¿Ya? Y bueno, así como existen los electrodos acuosos, están los no acuosos y también están los cuasi electrodos de referencia. Normalmente se usan alambres de platino o plata, ¿ya? O piscinas de mercurio. El más usado de todos los que ustedes están viendo ahí es el alambre de plata. ¿Ya? Después lo que se hace es usar una referencia interna que sea bien conocida y bueno, dependiendo del experimento, el potencial que se va a usar como referencia para después usarlo como cero. ¿Ya? Esto es una pseudo referencia o cuasi referencia. Entonces, en estos casos se utilizan, como dice acá, para experimentos de tipo voltamperométricos. Por ejemplo, una voltametría cíclica o una voltametría de barrido lineal, por ejemplo. Y en estos experimentos, particularmente que son de tipo transitorio, como las voltametrías, la ventaja es que debido a que está usando un alambre de un metal noble que tiene una alta conductividad eléctrica y una alta pureza, tienen baja resistencia eléctrica. ¿Ya? Pero el potencial puede variar unos cuantos milivoltios, ¿ya? Y que varía entre 10 a 20 milivoltios es bastante. ¿Ya? Teniendo en cuenta que en el de hidrógeno la diferencia era prácticamente una millonésima parte de un voltio. O sea, casi nada comparado con esto que ya es una centésima parte, ya es harto, es bastante. ¿De acuerdo? De acuerdo, profe. Ya. La próxima clase vamos a ver la difusión y la migración, ¿ya? Les voy a pedir que, si pueden, mírense la teoría de Debye-Hückel, ¿ya? También la pueden encontrar en los Levine, en el 1 o en el 2 me parece que está. Y mírense también la conductividad eléctrica en la sección de fenómenos de transporte, por favor. ¿De acuerdo? De acuerdo. De acuerdo, profe. Listo. Vamos a quedar hasta aquí por hoy. ¿Vale? Esto sería